No se puede, ¿verdad? Verles a los ojos. Porque dice la palabra que si caminamos con nuestro Padre, que Cristo es formado en nosotros. Y por eso a veces me han pedido hacer algo por Zoom. Y digo, no, no me gusta porque no puedo ver a la gente, no puedo ver lo que hay para saber cómo continuar, qué hacer. Y hoy más que todos los días, tal vez el Cristo resucitado y la resurrección no es algo del futuro. O sea, sí vamos a resucitar a una vida eterna, pero el hecho es que esta vida eterna ya está en nosotros, aquí para saber cómo vivir esta vida. Y el creyente debe de resplandecer la resurrección de Cristo. Eso es lo que quiero ver. La resurrección y de alguna manera vamos a hablar de esto hoy. Pero voy a empezar con una historia. Un hombre se fue a la Tierra Santa. ¿Cuántos han ido? Pues yo tampoco. Se fue con su esposa y con su suegra. Y ahí iban viendo las cosas que hay que ver ahí en la Tierra Santa y que se le enferma la suegra y que muere ahí en la Tierra Santa la suegra. Entonces, ya en todo el proceso, los del gobierno y todo le dicen, mira, para enterrarla aquí son como unos $5,000. Pero si te la llevas de regreso a los Estados Unidos para enterrarla allá, van a ser como $20,000 con el vuelo y con todo el proceso y todo. Entonces se pone a pensar el hombre y dice, pues fíjate que me la voy a llevar para allá. Pues es mucho dinero, dice el hombre. Sí, pero a mí me dijeron que aquí, hace años, se enteraron a uno que resucitó en 3 días. Y dice, simplemente no me lo puedo arriesgar. Hablando de la resurrección. Bueno, nos sirve reírnos un poco para no llorar tanto después. Quiero darles algo el día de hoy. Me pesa mucho la responsabilidad de estos momentos, que no sea tiempo perdido, sino que tenga un valor para mi vida, para la tuya. En esta semana, algo que podemos tomar y hacer realidad, hacer real en nuestras vidas, que puede provocar alguna diferencia de alguna manera, porque si no, pues ¿para qué? Podremos estar en cualquier lugar. Quiero leer algunos versos que tienen que ver con la resurrección y de ahí vamos a entrar unos momentos en un tema, en algo que espero que les puede servir, que a mí me ha servido, me está sirviendo. No tienen por qué buscar,
Yo los tengo aquí apuntados y nada más los voy a leer porque tienen que ver con la resurrección. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquí tenemos todo el panorama de la salvación para nuestras vidas. Reconocemos nuestra necesidad, nuestros pecados. Venimos a Cristo por medio del bautismo. Nos identificamos en su muerte y también ahí nos identificamos en su resurrección. No son cosas para el futuro, aunque también tiene que ver con el futuro, tiene que ver con hoy. ¿Ando yo en resurrección de vida? Pero si el Espíritu, ahora en Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Esto es hoy, esto es ahora. ¿Quién tiene cuerpo mortal? Esto es un proceso que llega a mi vida por la obra de Jesús y por su palabra. Y es algo que tiene que transformar mi vida de tal grado que los que me rodean dicen, ¿qué sucedió con ese? ¿Qué tiene este? Y en esta semana me tocó hablar con Lars caminando en el parque y le dije, fíjate que hace muchos años me sucedió algo muy curioso. Estuve en el centro de Dallas, Texas, un día muy frío, una mañana muy fría, y tuve que ir en el consulado mexicano, no me acuerdo qué fue, pero me encontré solo en el centro de Dallas. No hubo mucha gente por el frío. Y en una situación larga la historia, de repente me encontré rodeado por una pandilla, puros con la chamarra de cuero, con su logo, lo que sea, de su pandilla, y me rodearon. Y dije, híjole, ahí te voy, Señor, ya. Cuida de mis hijos, de mi esposa, porque ahora sí la cosa se pone interesante. Se rodearon y yo me quedé nada más así tranquilo y a esperar a ver qué. Y el líder de la pandilla, el líder, se me acerca y me mira a los ojos y me dice, y yo ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Tienes dinero? O dame tu dinero. ¿Quién sabe? Me mira a los ojos y me dice, ¿tú eres cristiano? Sí. Y le dije, sí. Le dije, es que mi abuela es cristiana y veo en ti algo similar. Yo me veo todos los días en el espejo y no veo más que esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? De alguna manera, el Cristo resucitado y nosotros identificándonos con Él, tiene que salir. No se puede tapar. Si es real y se ha hecho algo real en nuestras vidas, no se puede tapar. ¿Sí? Charlamos un rato y se fueron todos, me dejaron en paz. Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante
su poder. Esto es 1 Corintios 6:14. Colosenses, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Colosenses 3:1. Y si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sí celebramos al Cristo resucitado, porque fue el inicio necesario para todos nosotros participar en su resurrección. Este es el motivo de nuestro gozo, el motivo de nuestro respirar. Yo, muerto en mis pecados, y ahora resucitado a una vida distinta. Sí. Quiero mencionar también Gálatas 4:19, porque lo que queremos ver ahora es, claro, que estas son cosas emotivas, cosas que nos mueven. ¿Y cómo lo logramos? Claro, el inicio, todo tiene que empezar cuando yo reconozco mi necesidad. Trabajamos muchos años con drogadictos, más que todo en España. Y nos dimos cuenta que la persona, no hay manera de ayudar a nadie si no reconocen su propia necesidad. Al drogadicto, al alcohólico, no le vas a ayudar si no reconoce su propia necesidad y abre su vida a la ayuda que se le ofrece. Es igual con cada uno de nosotros. Dios no puede hacer nada con nosotros, habiendo hecho todo. No puede hacer nada hasta que yo no de rodillas me arrepiento de mis pecados y reconozco que soy pecador. Y eso es día tras día tras día. Yo me he dado cuenta, yo entregué mi vida al Señor a los 7 años de edad. Y supe que Dios hizo algo en mi vida. Bautizado a los 10. Ya sentí llamado de Dios en mi vida a los 11 años, a los 10, 11 años de edad. Hoy ya he cumplido 60 algunos y todavía reconozco que sin Cristo mi tendencia, la tendencia de mi carne es hacia el pecado, no hacia el bien. O alguno tan santo que ya no. Quisiera hablar contigo. A ver, ¿cómo se hace? Es que el corazón, dice Jeremías, del hombre es podrido más que todas las cosas. Este es mi corazón y el tuyo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos salir del fango y llegar a experimentar lo que es una vida resucitada en Él? Y caminar en el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. ¿Cómo hacemos? Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores, y hay que ver el contexto ahí, que Pablo sufriendo porque ellos tomaron decisiones equivocadas y cayeron en cosas ridículas, y Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y yo me pregunto, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se hace esto? Cristo formado en mí. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Cristo formado en mí. ¿Quién soy yo para que Cristo sea formado en mí? El Dios del universo,
que todo lo que vemos no lo puede contener. Y Él desea ser formado en mí y en ti, para que nuestras vidas llegasen a ser una expresión de su vida en nosotros. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se ve esto? Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales las promesas nos ha concedido. Escuchan bien, esto para mí es un misterio que me tiene pasmado. Nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Escapando la corrupción que hay en el mundo, que hay en mi vida, en mi corazón, por causa de la concupiscencia o de la lujuria. Entonces yo me pregunto, el Dios perfecto, la perfección de amor, de justicia, de rectitud, todas las características de nuestro Dios, lo que es su ADN, y lo quiere compartir conmigo. Yo me siento como Pedro, mejor me echo al mar. No, Señor. Se echó al mar porque no se sintió digno. Y ahí pues es en donde damos gracias por la sangre de Cristo Jesús. La sangre es la que nos hace dignos de llegar a ser hechos partícipes en la naturaleza divina de Dios. Hebreos también nos habla de llegar a ser partícipes de Cristo. Ahora, ¿cómo se hace? Porque nuestra meta es el poder de la resurrección obrando en mi vida de tal manera que mi vida es una expresión para Dios, es una herramienta en manos de Dios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo logramos? A veces pensamos eso es como una magia. Hay los que dicen, estoy en Cristo, y los que están en Cristo, en Corintios, nueva criatura son, todas las cosas viejas pasaron y ya, fin. ¿O no? Pues yo me he dado cuenta que no, que sí y que no, que hay un proceso. Sí. Y este proceso incluso se podría llamar santificación. O sea, pues, suena como una palabra de teología, no, pues es algo realmente muy sencillo. Santo en la palabra de Dios simplemente significa apartado. Por ejemplo, los utensilios del tabernáculo fueron considerados cosas santas, porque los apartaron para uso solamente del tabernáculo. ¿Sí? Y la santificación de nuestras vidas es el proceso de Dios obrando en nosotros de tal manera que nuestras vidas son apartadas de lo común para algo específico que Él tiene en mente. ¿Sí? Yo no puedo vivir mi vida como los demás, porque Dios ha tocado mi vida y me tiene apartado para propósitos suyos. Entonces hay cosas que simplemente para mí, no. Yo no puedo ir para allá, no puedo participar para allá, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y no es porque Dios me dice, no.
es porque no quiero. Prefiero ser útil en manos de mi Dios. No es por reglas, por leyes, es porque le amo, porque me rescató, me lavó y ha puesto en mí el poder de su resurrección. ¿Cómo logramos? Vamos a leer. Es que tiene rato que no he compartido en público, entonces tengo muchas cosas acumuladas y espero que no tienen otros planes para hoy. No, ya vamos terminando. Y bueno, esto solo significa que estamos un poco avanzado. Génesis 4, 7. El contexto de esta historia es: los dos hermanos ofrecen una ofrenda a Dios y una de las ofrendas le agradó a Dios y la otra no tanto. Y claro que este hermano se sintió súper ofendido. No nos pasa, ¿verdad? Nosotros ya no nos ofendemos, ¿verdad? Muy ofendido. Dios mismo viene y habla con él y le dice en el 6, ¿por qué estás enojado, Caín? Perdón. ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Cosas que ya somos tan santos que ya no nos suceden estas cosas, ¿verdad? En el 7. Si haces bien. Ahora estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Me gusta un poco mejor esa traducción que la Reina Valera. Es un lenguaje más antiguo y a veces yo como gringo me confunde. ¿Ok? Si haces bien. Ahora vamos a ponernos nosotros en el lugar de Caín. Oye, Bernie, ¿qué te pasa? Mira, si haces bien, ¿no serás elevado? ¿No serás exaltado? ¿No serás levantado? Estas son algunas de las palabras usadas en el hebreo en este pasaje. ¿No serás aceptado? Mira, Dios es Dios y tiene sus maneras de hacer, sus maneras de pensar. En Isaías dice que tan alto que los cielos están sobre la tierra, así de... O sea, ¿cómo vamos a nosotros a entender sus motivaciones? Somos tan limitados. Pero Dios mismo le dice, si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, Bernie, el pecado yace a la puerta y te codicia, te quiere comer. Pero tú, Bernie, debes dominarlo. ¿Qué sucede aquí? Dios requiere de Caín, ¿qué? Una decisión, ¿o no? Tan sencillo. Una decisión. Esto nos sucede a todos cada semana, ¿o no? Y ahora requiere de una decisión. El resultado depende de mi decisión. Estamos hablando de cómo formar Cristo en mí, cómo hacer que el poder ese de la resurrección crece en mí. ¿Cómo hacer? ¿Es una magia? Estoy en Cristo, todo está nuevo.
En Efesios, creo que es Efesios 2:12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cada decisión que nosotros tomamos tiene consecuencias muy importantes. Y aquí va lo que les quiero dar. C.S. Lewis, un escritor bastante reconocido, algunos saben quién es, teólogo, dijo esto. Porque yo quiero, en esta mañana, quiero que veamos la importancia de nuestras decisiones, de nuestro esfuerzo. ¿La salvación es por gracia o por obras? Por gracia. Gracias, Señor. Qué rico. Pero ahora empieza el trabajo. Y si usted no quiere trabajar, no va a crecer. Nunca va a cambiar. Y la gente dice, no, es que Dios me ama tal como soy. Claro que sí. Pero te ama demasiado para dejarte así. Él se ocupa en arreglar nuestras vidas. Y C.S. Lewis dijo, y eso es algo que me impactó hace poco, cada decisión, y esto tiene que ver con Cristo formado en mí. Dios ya lo ha hecho. Ahora, ¿a quién le toca? Cada decisión, que es una elección, una selección, cada escoger hecha, vamos transformando la parte central de nuestro ser en algo un poquito distinto a lo que había sido. Cada decisión. Sigue diciendo, ahora, la traducción es mía, porque eso viene en el inglés. Hice lo mejor que pude. Ahora, tomando tu vida entera, con todas las innumerables decisiones e elecciones durante toda tu vida, estás transformando esta parte central o en una criatura celestial, Cristo formado en mí, o en una criatura diabólica. O en una criatura en armonía con Dios, con los demás y contigo mismo, o si no, en una criatura que está en estado de guerra y enemistad con Dios, los demás y con uno mismo. Qué sencillo. Qué sencillo. Lo único que yo tengo que hacer para poner mi parte es tomar decisiones correctas. Y cada decisión correcta me va empujando hacia Cristo formado en mí. Si haces bien, no serás acepto, pero si haces mal, ahora, con cada decisión equivocada de mi vida, me va transformando en algo alejado de Dios. Y este hombre dijo, diabólico.
Sí, porque le decimos no a Dios y sí a otra fuerza. Cada decisión en nuestras vidas. Yo hoy soy el total de las decisiones que yo he hecho en toda mi vida, para bien o para mal. No le puedo culpar a nadie más que a mí mismo. No, que me hicieron. Yo también les puedo contar de cosas que me hicieron. Robado, etcétera, 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 etcétera. Todos tenemos historias feas, como Caín. Y Dios dice, tú decides, o para el bien o para el mal. Tú decides. Yo ya he hecho todo lo necesario con el sacrificio de Cristo Jesús. No hay más que Dios pueda hacer. Ahora nos toca a nosotros. Y cada uno reflejando su vida. ¿Dónde estoy hoy? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy aquí? Soy el total de las decisiones que yo mismo he tomado. Ahora, mire lo que dice en el 9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Ya lo había matado, porque Caín decidió mal, decidió para el mal. Fíjense, después de que Dios le habló tan claramente, y él decide, yo voy para allá. Y Dios viene y dice, oye, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, un poco necio. Sí, Dios que todo sabe y que todo entiende y le vas a decir que no sabes, una mentira. No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Mira, lo que eso nos enseña es que las decisiones buenas nos llevan a otras decisiones buenas más. Pero las decisiones malas nos llevan a otras decisiones malas. Y el bien va creciendo o el mal va creciendo. O Cristo formado en nosotros va creciendo o se va desapareciendo. Y se empieza a ver no a Cristo, sino al otro. Es lo que, estas son las dos opciones. A mí, a ti. Cada uno de nosotros, dice C.S. Lewis, en cada momento va progresando hacia un estado de ser o el otro según nuestras decisiones. Sí. Y para terminar, ¿qué entonces son las decisiones correctas? Sobre de qué podemos nosotros basar nuestras decisiones y saber que son correctas. Yo he hecho algunas decisiones que yo seguro que eran correctas según mi formación, según la religión que yo viví en unos años en mi vida y solo para darme cuenta después que no.
que no eran correctas. ¿Y qué sucede si yo si yo ando haciendo decisiones correctas y de repente me equivoco? Entonces, ¿qué? Pues ahí es en donde entendemos que Dios nos conoce y que Dios, eh, si no entienden lo que les voy a decir ahora, pues llévanlo a casa y lo mastican en la semana y a ver si les, como dicen en Puebla, a ver si les cae el 20. Pues ya no es un 20, ya no es 20, ¿verdad? Los jóvenes ya ni saben lo que es esto. Dios no trata a nosotros conforme a cómo estamos. Esta es su gracia. El trato de Dios en mi vida es conforme a lo que yo quiero ser. Y entonces, si yo tropiezo y hago una decisión equivocada, lo único que Dios requiere es reconocimiento de mi error. ¿Sí? Y entonces, en vez de mandarme por el otro camino, lo borra. Y dice, levántate, vamos a seguir. Mira, esta. Entonces, ¿cómo saber que las decisiones que tomamos son los más correctos posible? Porque en esto estamos. Cada quien, lo más correcto que yo puedo con lo que yo sé. Y si el problema está ahí, si no sé, es que debo de saber más. ¿Y cómo puedo saber más? Aquí está. Este libro, desde Génesis a Apocalipsis, me da un panorama del carácter de mi Dios. Y más que voy conociendo a mi Dios, más voy a saber cómo tomar las decisiones correctas. ¿Cómo lo haría Dios? ¿Cómo lo hizo Cristo? Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Cómo fue la vida de Cristo? ¿Cómo fue su enseñanza? Para ver ni saber cómo tomar las decisiones correctas para que Cristo sea formado en mí. El criterio correcto no soy yo. La palabra nos dice, cuidado que no te apoyas en tu propia prudencia, porque no vale. Yo necesito sabiduría de lo alto. Y esto viene de Bernie, tan sencillo, y es tan rico, de Bernie caminar con su Padre Dios. Buscando intimidad con mi Padre. Padre, ¿tú cómo harías esto? Y a veces me dice, pues yo lo haría de esta manera. Y Bernie dice, uy, pero eso me va a costar. Esto sí me va a costar. Porque yo no lo haría de esta manera. Y ahí tenemos que tomar una decisión. Como yo pienso o como él piensa. Si me cuesta, si no me cuesta. Y hubo un teólogo medio filósofo que escribió un libro y un capítulo del libro fue titulado, y me impactó profundamente, Viviendo en audiencia de uno. ¿Sí entienden? Yo vivo mi vida frente a uno solo y solo lo que él piensa y cree es importante. Lo que creen los demás, lo que hacen los demás, lo que deciden los demás, es su cosa. Mi cosa es vivir en presencia de mi Padre y tomar las decisiones según lo que yo veo en su naturaleza, en su carácter, en su palabra, porque ahí está expuesto todo aquello. Y esto me lleva a vida.
Y cuando saboreamos ese tipo de vida, pues ya lo demás no importa tanto. Cristo vivió, el libro de Juan, Cristo vivió con la meta de complacer a su Padre. Dijo, los hombres un día te dicen Hosana, Hosana, y 2 días después te dicen. Así que no confían, por favor, en los hombres. Vivir en presencia de uno. Tomar las decisiones según lo que sabemos de Él y de su palabra. Y veremos Cristo formado en nosotros. Veremos la gracia de Dios perdonándonos incluso las decisiones equivocadas. Si hay arrepentimiento. Tengo un amigo, muchos años enseñando la palabra de Dios. Y él me dijo hace no mucho, me dijo, Bernie, hay 2 músculos en la vida cristiana que se tiene que ejercer todos los días. Uno se llama arrepentimiento, el otro se llama humildad. Yo no soy nada, Él es todo. Él es quien cuenta. Yo me arrepiento, Padre, por el orgullo de nuestros corazones, por las cosas que equivocadamente decidimos y hacemos. Pero Padre, tu gracia puede cubrir todo eso. Perdóname. Los caminos del Señor es otra parte, pero para hoy vamos a terminar. Los caminos del Señor. Me fascina el estudio de camino en la palabra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Si lo buscamos, dice que es manera. Déjame ver, aquí lo tengo. Figurativamente, curso de la vida o modo de acción, conducta, comportamiento, costumbre, manera de hacer las cosas. Cuando tú ves camino, los caminos de Dios en la palabra tiene que ver con todo esto. Dios, ¿cómo hace Dios las cosas? ¿Cómo piensa Dios? Y Cristo vino para exponer todo esto en Mateo 5, 6, 7. Sus enseñanzas, su vida. Así es Dios, así Dios hace las cosas, así son sus costumbres y ahora eso tienen que llegar a ser también. Si quieren vivir en el reino de Dios, pues esto también tienen que ser sus costumbres, porque así se hace en el reino de Dios. Entonces, terminando, en esta semana nos van a tocar muchas decisiones diarias. Lo que tenemos que aprender es tener la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas para preguntarle, Padre, ¿qué hago? Dame, por favor, sabiduría. Después viene la vida como un tren y nos lleva y nos olvidamos de todo y hay que hacer y hay que ir y hay que... Padre, ayúdame a tomar hoy las decisiones correctas. Porque mi deseo es que de alguna manera tu vida se expresa en mí. Cristo formado, la resurrección, el poder de la resurrección se ha visto en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Decisiones correctas. Algo que podemos tomar como tarea de hoy.
no solo para esa semana, sino para toda la vida. Padre, te damos gracias por estos momentos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la obra de Cristo que es celebrada en esta semana, Señor. Su muerte, lo que sufrió por liberarnos. Su resurrección, que produce también en nosotros su resurrección. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, tener estas cosas en mente conforme vayamos caminando cada quien en su camino, en su casa, en su trabajo, ahí en donde se encuentre. Ayúdanos, Padre. Perdónanos en donde hemos fallado, donde hemos tomado decisiones incorrectas. Enséñanos, Señor, cómo eres y cómo haces y cómo decides para nosotros también poder ser más como tú. Gracias por tu gracia, por el perdón de pecados, por la sangre de Cristo. Eternamente, Padre, seremos agradecidos. Gracias, gracias, Padre. Amén.